Capítulo 27. Sin otros acontecimientos importantes en la familia de Longbourn, ni más variación que los paseos a Meryton, unas veces con lodo y otras con frío, transcurrieron los meses de enero y febrero. Marzo era el mes en el que Elizabeth iría a Hunsford. Al principio no pensaba en serio ir, pero vio que Charlotte lo daba por descontado y poco a poco fue haciéndose gustosamente a la idea hasta decidirse. Con la ausencia, sus deseos de ver a Charlotte se habían acrecentado, y la manía que le tenía Collins había disminuido. El proyecto entrañaba cierta novedad, y como con tal madre y tan insoportables hermanas, su casa no le resultaba un lugar muy agradable. No podía menospreciar ese cambio de aires. El viaje le proporcionaba, además, el placer de ir a dar un abrazo a Jane, de tal manera que cuando se acercó la fecha hubiese sentido tener que aplazarla. Pero todo fue sobre ruedas, y el viaje se llevó a efecto según las previsiones de Charlotte. Elizabeth acompañaría a Sir William y a su segunda hija, y para colmo, decidieron pasar una noche en Londres. El plan quedó tan perfecto que ya no se podía pedir más. Lo único que le daba pena a Elizabeth era separarse de su padre, porque sabía que la iba a echar de menos. Y cuando llegó el momento de la partida se entristeció tanto que le encargó a su hija que le escribiese e incluso prometió contestar a su carta. La despedida entre Wickham y Elizabeth fue muy cordial, aún más por parte de Wickham. Aunque en estos momentos estaba ocupado en otras cosas, no podía olvidar que ella fue la primera vez que excitó y mereció su atención, la primera en escucharle y compadecerle y la primera en agradarle. Y en su manera de decirle adiós, deseándole que lo pasara bien, recordándole lo que le parecía a Lady Catherine de Bourgh y repitiendo que sus opiniones sobre la misma y sobre todos los demás coincidirían siempre, hubo tal solicitud y tal interés que Elizabeth se sintió llena del más sincero afecto hacia él, y partió convencida de que siempre consideraría a Wickham, soltero o casado, como un modelo de simpatía y sencillez. Sus compañeros de viaje del día siguiente no eran los más indicados para que Elizabeth se acordase de Wickham con menos agrado. Sir William y su hija María, una muchacha alegre pero de cabeza tan hueca como la de su padre, no dijeron nada que valiese la pena escuchar. De modo que oírles a ellos era para Elizabeth lo mismo que oír el traqueteo del carruaje. A Elizabeth le divertían los despróspitos, pero hacía ya demasiado tiempo que conocía a Sir William y no podía decirle nada nuevo acerca de las maravillas de su presentación en la corte y de su título de Sir, y sus cortesías eran tan rancias como sus noticias. El viaje era solo de 24 millas y lo emprendieron tan temprano que a mediodía estaban ya en la calle Gracechurch. Cuando se dirigían a la puerta de los Gardiner, Jane estaba en la ventana del salón contemplando su llegada. Cuando entraron en el vestíbulo, ya estaba allí para darles la bienvenida. Elizabeth la examinó con ansiedad y se alegró de encontrarla tan sana y encantadora como siempre. En las escaleras había un tropel de niñas y niños demasiado impacientes por ver a su prima como para esperarla en el salón. Pero su timidez no les dejaba acabar de bajar e ir a su encuentro, pues hacía más de un año que no la veían. Todo era alegría y atenciones. El día transcurrió agradablemente. Por la tarde callejearon y recorrieron las tiendas, y por la noche fueron a un teatro. Elizabeth logró entonces sentarse al lado de su tía. El primer tema de conversación fue Jane. Después de oír las respuestas a las minuciosas preguntas que le hizo sobre su hermana, Elizabeth se quedó más triste que sorprendida al saber que Jane, aunque se esforzaba siempre por mantener alto el ánimo, pasaba por momentos de gran abatimiento. No obstante, era razonable esperar que no durasen mucho tiempo. La señora Gardiner también le contó detalles de la visita de la señorita Bingley a Gracechurch, y le repitió algunas conversaciones que había tenido después con Jane que demostraban que esta última habría dado por terminada su amistad. La señora Gardiner consoló a su sobrina por la traición de Wickham y la felicitó por lo bien que lo había tomado. «Pero dime, querida Elizabeth», añadió, «¿qué clase de muchacha es la señorita King? Sentiría mucho tener que pensar que nuestro amigo es un cazador de dotes». «A ver, querida tía, ¿cuál es la diferencia que hay en cuestiones matrimoniales entre los móviles egoístas y los prudentes? ¿Dónde acaba la discreción y empieza la avaricia? Las pasadas Navidades temías que se casara conmigo porque había sido imprudente.
Y ahora porque él va en busca de una joven con solo 10,000 libras de renta, das por hecho de que es un cazador de dotes. Dime nada más qué clase de persona es la señorita King y podré formar juicio. Creo que es una buena chica. No he oído decir nada malo de ella. Pero él no le dedicó la menor atención hasta que la muerte de su abuelo la hizo dueña de esa fortuna. Claro, ¿por qué habría de hacerlo? Si no podía permitir conquistarme a mí porque yo no tenía dinero, ¿qué motivos habría de tener para hacerle la corte a una muchacha que nada le importaba y que era tan pobre como yo? Pero resulta indecoroso que le dirija sus atenciones tan poco tiempo después de ese suceso. Un hombre que está en mala situación no tiene tiempo, como otros, para observar esas elegantes delicadezas. Además, si ella no se lo reprocha, ¿por qué hemos de reprochárselo nosotros? El que a ella no le importe no justifica a Wickham, solo demuestra que esa señorita carece de sentido o de sensibilidad. Bueno, exclamó Elizabeth, como tú quieras. Pongamos que él es un cazador de dotes y ella una tonta. No, Elizabeth, eso no es lo que yo no quiero. Ya sabes que me dolería pensar mal de un joven que vivió tanto tiempo en Derbyshire. Ah, pues si es por esto, yo tengo muy mal concepto de los jóvenes que viven en Derbyshire, cuyos íntimos amigos que viven en Hertfordshire no son mucho mejores. Estoy harta de todos ellos. Gracias a Dios, mañana voy a un sitio en donde encontraré a un hombre que no tiene ninguna cualidad agradable, que no tiene ni modales ni aptitudes para hacerse simpático. Al fin y al cabo, los hombres estúpidos son los únicos que vale la pena conocer. Cuidado, Lizzie. Esas palabras suenan demasiado a desengaño. Antes de separarse por haber terminado la obra, Elizabeth tuvo la inesperada dicha de que sus tíos la invitasen a acompañarlos en un viaje que pensaban emprender en el verano. Todavía no sabemos hasta dónde iremos, dijo la señorita Gardiner, pero quizás nos lleguemos hasta los lagos. Ningún otro proyecto podría hacerle a Elizabeth tan agradable. Aceptó la invitación al instante, sumamente agradecida. Querida, queridísima tía, exclamó con entusiasmo. ¡Qué delicia! ¡Qué felicidad! Me haces revivir. Esto me da fuerzas. Adiós y al desengaño y al rencor. ¿Qué son los hombres al lado de las rocas y de las montañas? Oh, qué horas de evasión pasaremos. Y al regresarnos seremos como esos viajeros que no son capaces de dar una idea exacta de nada. Nosotros sabremos a dónde hemos ido y recordaremos lo que hayamos visto. Los lagos, los ríos y las montañas no estarán confundidos en nuestra memoria, ni cuando queramos describir un paisaje determinado nos pondremos a discutir sobre su relativa situación. Que nuestras primeras efusiones no sean como las de la mayoría de los viajeros. Capítulo 28. Al día siguiente todo era nuevo e interesante para Elizabeth. Estaba dispuesta a pasarlo bien y muy animada, pues había encontrado a su hermana con muy buen aspecto y todos los temores que su salud le inspiraba se habían desvanecido. Además, la perspectiva de un viaje por el norte era para ella una constante fuente de dicha. Cuando dejaron el camino real para entrar en el sendero de Hunsford, los ojos de todos buscaban la casa del párroco y a cada revuelta creían que iban a divisarla. A un lado del sendero corría la empalizada de la finca de Rosings. Elizabeth sonrió al acordarse de todo lo que había oído decir de sus habitantes. Por fin vislumbraron la casa parroquial, el jardín que se extendía hasta el camino, la casa que se alzaba en medio, la verde empalizada y el seto de laurel indicaban que ya habían llegado. Collins y Charlotte aparecieron en la puerta, y el carruaje se detuvo ante una pequeña entrada que conducía a la casa a través de un caminito de gravilla, entre saludos y sonrisas generales. En un momento se bajaron todos del landó, alegrándose mutuamente al verse. La señora Collins dio la bienvenida a su amiga con el más sincero agrado, y Elizabeth, al ser recibida con tanto cariño, estaba cada vez más contenta de haber venido. Observó al instante que las maneras de su primo no habían cambiado con el matrimonio. Su rígida cortesía era exactamente la misma de antes, y la tuvo varios minutos en la puerta para hacerle preguntas sobre toda la familia. Sin más dilación que las observaciones de Collins a sus huéspedes sobre la pulcritud de la entrada, entraron en la casa. Una vez en el recibidor, Collins, con rimbombante formalidad, les dio por segunda vez la bienvenida a su humilde casa,
repitiéndoles punto por punto el ofrecimiento que su mujer les había hecho de servirles un refresco. Elizabeth estaba preparada para verlo ahora en su ambiente, y no pudo menos que pensar que al mostrarle las buenas proporciones de la estancia, su aspecto y su mobiliario, Collins se dirigía especialmente a ella como si deseara hacerle sentir lo que había perdido al rechazarle. Pero aunque todo parecía reluciente y confortable, Elizabeth no pudo gratificarle con ninguna señal de arrepentimiento, sino que más bien se admiraba de que su amiga pudiese tener un aspecto tan alegre con semejante compañero. Cuando Collins decía algo que forzosamente tenía que avergonzar a su mujer, lo que sucedía no pocas veces, Elizabeth volvía involuntariamente los ojos hacia Charlotte. Una vez o dos pudo descubrir que ésta se sonrojaba ligeramente, pero por lo común Charlotte hacía como que no le oía. Después de estar sentados durante un rato, el suficiente para admirar todos y cada uno de los muebles, desde el aparador a la rejilla de la chimenea, y para contar el viaje y todo lo que había pasado en Londres, el señor Collins les invitó a dar un paseo por el jardín, que era grande y bien trazado y de cuyo cuidado se encargaba él personalmente. Trabajar en el jardín era uno de sus más respetados placeres. Elizabeth admiró la seriedad con la que Charlotte hablaba de lo saludable que era para Collins y confesó que ella misma lo animaba a hacerlo siempre que le fuera posible. Guiándoles a través de todas las sendas y recovecos y sin dejarles apenas tiempo de expresar las alabanzas que les exigía, les fue señalando todas las vistas con una minuciosidad que estaba muy por encima de su belleza. Enumeraba los campos que se divisaban en todas direcciones y decía cuántos árboles había en cada uno. Pero de todas las vistas de las que su jardín, o la campiña, o todo el reino podían enardecerse, no había otra que pudiese compararse a la de Rosings, que se descubría a través de un claro de los árboles que limitaban la finca en la parte opuesta a la fachada de su casa. La mansión era bonita, moderna y estaba muy bien situada, en una elevación del terreno. Desde el jardín, Collins hubiese querido llevarles a recorrer sus dos praderas, pero las señoras no iban calzadas a propósito para andar por la hierba aún helada y desistieron. Sir William fue el único que le acompañó. Charlotte volvió a la casa con su hermana y Elizabeth, sumamente contenta probablemente por poder mostrársela sin la ayuda de su marido. Era pequeña pero bien distribuida. Todo estaba arreglado con orden y limpieza, mérito que Elizabeth atribuyó a Charlotte. Cuando se podía olvidar a Collins, se respiraba un aire más agradable en la casa. Y por la evidente satisfacción de su amiga, Elizabeth pensó que debería olvidarlo más a menudo. Ya le habían dicho que Lady Catherine estaba todavía en el campo. Se volvió a hablar de ella mientras cenaban, y Collins, sumándose a la conversación, dijo: «Sí, Elizabeth, tendrá usted el honor de ver a Lady Catherine de Bourgh el próximo domingo en la iglesia, y no necesito decirle lo que le va a encantar. Es toda afabilidad y condescendencia, y no dudo de que la honrará dirigiendo la palabra en cuanto termine el oficio religioso. Casi no dudo tampoco de que usted y mi cuñada María serán incluidas en todas las invitaciones con que nos honre durante la estancia de ustedes aquí. Su actitud para con mi querida Charlotte es amabilísima. Comemos en Rosings 2 veces a la semana y nunca consiente que volvamos a pie. Siempre pide su carruaje para que nos lleve. Mejor dicho, uno de sus carruajes, porque tiene varios. Lady Catherine es realmente una señora muy respetable y afectuosa», añadió Charlotte, «y una vecina muy atenta». «Muy cierto, querida. Es exactamente lo que yo digo. Es una mujer a la que nunca se puede considerar con bastante deferencia». Durante la velada se habló casi constantemente de Hertfordshire y se repitió lo que ya se había dicho por escrito. Al retirarse, Elizabeth, en la soledad de su aposento, meditó sobre el bienestar de Charlotte y sobre su habilidad y discreción en sacar partido y sobrellevar a su esposo, reconociendo que lo hacía muy bien. Pensó también en cómo transcurriría su visita, a qué se dedicarían, en las fastidiosas interrupciones de Collins y en lo que se iba a divertir tratando con la familia de Rosings. Su viva imaginación lo planeó todo enseguida. Al día siguiente, a eso de las 12, estaba en su cuarto preparándose para salir a dar un paseo, cuando oyó abajo un repentino ruido que pareció que sembraba la confusión en toda la casa. Escuchó un momento y advirtió que alguien subía la escalera apresuradamente y la llamaba a voces. Abrió la puerta y en el corredor se encontró con María agitadísima y sin aliento, que exclamó: «¡Oh, Elizabeth, querida! Date prisa, baja al comedor y verás». «No puedo decirte lo que es.
Corre, ven enseguida. En vano preguntó Elizabeth lo que pasaba. María no quiso decirle más. Ambas acudieron al comedor, cuyas ventanas daban al camino para ver la maravilla. Esta consistía sencillamente en dos señoras que estaban paradas en la puerta del jardín en un faetón bajo. ¿Y eso es todo?, exclamó Elizabeth. Esperaba por lo menos que los puercos hubiesen invadido el jardín, y no veo más que a Lady Catherine y a su hija. Oh, querida, repuso María extrañadísima por la equivocación. No es Lady Catherine. La mayor es la señora Jenkinson, que vive con ellas. La otra es la señorita de Bourne. Mírala bien, es una criaturita. ¿Quién había creído que era tan pequeña y tan delgada? Es una grosería tener a Charlotte en la puerta con el viento que hace. ¿Por qué no entra esa señorita? Charlotte dice que casi nunca lo hace. Sería el mayor de los favores que la señorita de Bourne entrase en la casa. Me gusta su aspecto, dijo Elizabeth, pensando en otras cosas. Parece enferma y malhumorada. Sí, es la mujer apropiada para él. Le va mucho. Collins y su esposa conversaban con las dos señoras en la verja del jardín, y Elizabeth se divertía de lo lindo viendo a Sir William en la puerta de entrada, sumido en la contemplación de la grandeza que tenía ante sí y haciendo una reverencia cada vez que la señorita de Bourne dirigía la mirada hacia donde él estaba. Agotada la conversación, las señoras siguieron su camino, y los demás entraron en la casa. Collins, en cuanto vio a las dos muchachas, las felicitó por la suerte que habían tenido. Dicha suerte, según aclaró Charlotte, era que estaban todos invitados a cenar en Rosings al día siguiente.